Señor Jesús. A ver, una alabanza para el Señor. ¿Cuántos quieren oír la palabra del Señor? Póngase de pie, por favor. A ver, los de este lugar digan gloria a Dios. A ver, por aquí en la mitad digan gloria a Dios. Y a ver, por aquí. Y todos decimos. A ver, los músicos, gloria a Dios. A ver, los pastores, pónganse de pie y vamos a alabar al Señor. Digamos gloria a Dios. Todos digamos gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Estamos contentos, hermano Reinel, de que esté aquí con nosotros. Durante muchos años este hombre ha sido importante para el desarrollo de la obra aquí en los Estados Unidos y nos place. Gracias por haber aceptado la invitación, hermano Reinel. ¿Cuántos quieren oír la palabra del Señor? Amén. Gracias, hermano Reinel. Que Dios lo bendiga por todos los años que usted ha estado con nosotros. Convenciones, a ver, ¿qué más? Institutos bíblicos, seminarios, ¿qué más? Asambleas, todo eso. Gracias, hermano Reinel. Y predíquenos la palabra. Vamos a orar por este hombre. Amén, para que el Señor lo use una vez más, como siempre lo hace, y que el Señor se glorifique a través de su palabra. Padre celestial, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este instrumento, por esta vida que tú, Señor, tienes aquí esta mañana para nosotros, y a través de él darnos tu palabra, Señor, tu consejo en estos tiempos, Señor. Oh, donde se está levantando todo aquello que viene contra la iglesia, pero aquí hay un hombre, Señor, que por años, Señor, ha servido a tu iglesia y hoy está dispuesto para darnos tu palabra. Ayúdanos, Señor Jesucristo, que tu palabra corra y sea glorificada, que haya lugar en nuestros corazones y que por ella la iglesia sea edificada. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gracias. Amén, Dios le bendiga. Pueden sentarse por favor unos minutos. Antes de entrar en la parte de la palabra, quiero presentar mi saludo a cada uno de los hermanos pastores de aquí de los Estados Unidos y también las delegaciones que han venido de Ecuador, también Canadá, Reino Unido. Bueno, y las visitas de diferentes lugares aquí en el país del norte y la junta administrativa o directiva, un saludo muy cordial en el nombre de Jesús. Gracias por la invitación, hermano Jenner, y por todos ustedes. Estaba sentado allí y estaba pensando en algo, y es que hace 30 años, como es la celebración, la cual nosotros también los felicitamos por esos 30 años, porque los cumplen ustedes y los cumplimos nosotros. Usted preguntaba en qué momentos había estado y estuve a la apertura, la autonomía, y hemos estado aquí cada que nos han invitado y esperamos que nos sigan invitando. Quiero decir algo que de pronto muy pocas veces se ha dicho, pero lo quiero hacer en el nombre del Señor. Y es que cuando estábamos en esas diligencias, tuve la oportunidad de estar por Nueva York también, que fue en Nueva York y la Florida casi simultáneo. Y estando en Nueva York, había un grupo de jóvenes que asistía allí a la iglesia del Señor, en la que había ahí en Queens. Hablé con el pastor de entonces y le dije, mire, nosotros estamos pensando entrar en los Estados Unidos, solo que no ha sido el tiempo, pero ahora ya Dios nos está guiando y algunos están yendo allá y ellos quieren. ¿Desea usted que está de acuerdo que nosotros vengamos? Claro, hermanos, vengan. Y nos dio mucho ánimo y hablé con él allí en Queens. De pronto, hermano Alicea, ustedes lo conocieron. Y así fue que salió un grupito de allá, unos jóvenes que bueno, ahora todavía están por aquí, pero no están tan jóvenes. El hermano Juan Carlos, está el hermano Germán.
Tuvimos una primera reunión en un segundo piso donde la familia Saldarriaga, y después comenzamos a tener las conexiones aquí en la Florida. Estaba el hermano Aldemar, y el hermano Aldemar ha sido una persona que desde un principio siempre estaba que cuándo van a venir, que vengan, y yo quiero agradecerle a él que una de las dificultades que teníamos era el registro, y el hermano Aldemar que decía, no, yo tengo ya y pool. Entonces quiero decir que gracias por esa voluntad suya hace 30 años. Amén. Los tiempos del hermano Diaza, también de Marulanda, Juan Osorio y todo ese grupo que había por allá por ese tiempo que asistían, y el hermano Guillermo López, no sé dónde está el joven Guillermo López. ¿Por qué se ríen ustedes? Pero gracias a Dios por estos hombres también antiguos que tuvieron la voluntad, el esfuerzo, el interés, y se facilitaron para que pudiéramos hacer un trabajo unidos. Y ese trabajo unido es el que ha llevado para que esté lo que hay. Porque ellos iniciaron, siguieron, continuaron, vinieron algunas obras nuevas. Teníamos un hermano también, Diaza, que estaba con nosotros y también lo invitamos, pero no fue posible. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que gracias a Dios los 30 años no han sido en vano. Gracias a Dios por la obra del Señor en los Estados Unidos. Gracias a Dios por cada pastor. Gracias a Dios por cada joven. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Yo quisiera que entonáramos un canto, y el canto Dios de milagros, pero hay una palabra que me llama mucho la atención en Dios de milagros, que dice que si Él con nosotros, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? Entonemos el canto, estén en pie por favor, para la gloria del Señor. El deseo nuestro, hermano Jenner y directiva de los Estados Unidos, es que Dios siga, y esta es la tarea, llevar este mensaje por todo el mundo. Yo creo que ustedes lo han oído algunas veces y volvemos a repetirlo. Colombia no está interesada en colombianizar, sino en llevar el evangelio por todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Aleluya. Dios de milagros y Todos. amor, sanas y da salvación. Canta al Señor. Incomparable eres tú. Alabanzas. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Aleluya. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta.
Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Una alabanza al Señor. Gracias, hermanos músicos. Un saludo para los hermanos músicos todos. Quiero decirles que en esos recorridos nos tocó ir a Nueva York, aquí en la Florida, y por esos años había un hombre que también tomó mucho interés, el hermano Abelardo Galvis. El hermano Abelardo Galvis, Julio Manjarrés, pero no el Julio que está por aquí, sino el padre de él, Julio Manjarrés. También el hermano Álvaro Torres, el hermano Octavio Valencia. Sí, el consistorio, muchos nos vinimos por acá. Quiere decir entonces que cada uno ha aportado su granito de arena. Así como están en pie, vamos a leer la palabra del Señor. Yo quiero invitarles a que leamos en Hechos de los Apóstoles el capítulo 2. He estado orando al Señor para este tema precisamente con ese hermoso texto que ustedes han seleccionado, que para mí es uno de los favoritos. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, esas son las tres áreas para que el Evangelio llegue a todo el mundo: firmeza, constancia y crecimiento. Pero para hacer ese trabajo se necesita lo que yo llamaría una generación para poder continuar. Hechos capítulo 2 dice la palabra del Señor en el verso 40: y con muchas y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Quiero que por favor todos lo podamos leer. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Por favor, siéntense dando una alabanza al Señor. El tema de esta mañana más bien va relacionado con lo que el texto dice: testificar y exhortar. Vamos a hacer un análisis de las dos cosas, pero yo creo que una de las principales aquí es una exhortación. Al hablar de exhortación, no se está hablando, digamos, de algo que hay que llamar a juicio y todo por una serie de cosas. No, la exhortación también lleva a que logremos identificarnos casi con un mismo tema, con una misma responsabilidad, y tener en cuenta que una exhortación a veces es como un llamado de atención, pero también es una forma de entender un consejo. O sea que alguna vez en la vida nos han llamado la atención, y en medio del llamado de atención nos han hecho una exhortación, y a veces lo primero que dicen es: no lo vuelva a hacer, o cuidado con hacerlo. Entonces nos están dando una palabra que es aliento, pero al mismo tiempo es prevención. Yo quiero invitarles a ustedes que tengamos en cuenta que precisamente al hablar acerca de esto, de la perversa generación, estaba yo pensando la forma como el apóstol es inspirado para poder hablar acerca de sed salvos de esta perversa generación, y es como ustedes colocar, vamos a poner un número aquí, pero eso es sin número,
que hubiesen 30 o 40 o 50. Una sola fila de 50 personas. Pero que aparece de pronto una voz que dice: fulano, sale de allí allá. Fulano, sale de allí de la fila allá. Y entonces van saliendo de esos 50, salen 20, 10. O pueden salir 40. Pero lo que Dios está haciendo allí es que de esos 50, que es una sola generación, sacó la otra generación. Al sacar de esos 50 los 20, la generación sigue normal, la que venía. Pero la que está ya al lado, los 20 que salieron, forman parte de la generación de los rectos, de la verdadera generación. Estos seguirán acá, al lado de acá, pecando, haciendo lo malo. Pero Dios sacó esas personas de aquí para allá para formar su propia generación, y con esa generación va a trabajar, con esa generación va a tener personas que le van a servir, y entonces ahí es donde ya vamos descubriendo con el tiempo de dónde nos sacó Él y a dónde nos tiene ahora. Vamos a entender perfectamente que lo que Él hizo fue trasladarnos de un sitio a otro, pero por la obra redentora que Él ha hecho. De ahí, mis hermanos, que por eso aún muchos de los que hemos conocido y aún nos hicimos bautizar también con ellos, en el correr de la vida, los 20 que nos bautizamos o los 10 que nos bautizamos, resultamos que en el correr de los años solo quedaron 2 o quedaron 3 o quedaron 4. Y uno dice, pero fulano que era más inteligente que yo, fulano que tenía tanto conocimiento, fulano que era cantante y que hacía tantas cosas y que yo no servía para nada, y él era el que servía. En el correr de los años él ya no está, pero Dios sí me tiene sirviendo a mí. Quiere decir entonces que ahí hay algo de lo que Dios se dio a la tarea de hacer con los años. Por eso, al hablar de la generación y al hablar de esta situación que se presenta, yo quisiera invitarles a ustedes para que lográramos hacer un análisis un poquito rápido, porque yo sé que el tiempo avanza, pero yo quiero que pensemos precisamente lo que dice Deuteronomio capítulo 32. Capítulo 32 de Deuteronomio. Estaba observando este pasaje y leyéndolo. Es un poquito largo, pero voy a extractar algunas cosas de acá. Dice el verso 4 de Deuteronomio 32: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, es de sus hijos la mancha de ellos. Generación torcida y perversa, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es tu Padre que te creó y te hizo y te estableció? Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te lo declarará, y los ancianos y ellos te lo dirán. Es todo un llamado de atención. Y después aparece más adelante: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma sobre sus plumas. Ya ustedes conocen esa parte histórica del águila, cuando lo presenta acá, que es cuando ya el águila ya está viendo que su cría se acostumbró solo a comer en el nido, y entonces en un momento dado el águila dice: hasta hoy, y agarra de esos polluelos ya o aguiluchos y se los lleva a la altura y los lanza de allá. Verá si se caen, si se quedan por allá o qué hacen, pero resulta que el animalito comienza, y cuando el águila ve que ya no puede y ya se va a ir allá, da la vuelta en el mismo aire y lo agarra hasta que le enseña a volar. O sea, ¿qué es lo que quiere decir ahí? Cuando Israel era aquella clase de pueblo que nadie daba nada,
que todo lo que hacía era casi lo que los demás hacían, entonces Dios los toma de un lugar, los ubica en otra parte, los lleva precisamente a una tierra prometida y los lleva a un sitio en el cual les da todo lo que necesitan, pero ellos estaban acostumbrando ya que todo era no hacer nada, sino esperar que Dios lo hiciera todo, hasta que Dios dice: ya es suficiente, yo he hecho lo que tengo que hacer, ahora ustedes hagan lo que tienen que hacer ustedes. Eso le sucede a veces a algunos padres con sus hijos. El hijo que tiene 30 y 35 y no piensa irse de la casa, ni formar hogar, ni nada. Bueno, ¿y tú por qué, hijo, no has pensado salir? Dice: no, es que yo estoy muy bien atendido aquí. Yo no me voy a ir de acá de la casa, tengo comida gratis, alojamiento gratis, todo gratis acá. Y si me salgo de aquí para allá voy a tener que pagar todo allá, entonces sigo viviendo en lo gratis acá. No es así con Dios. Él va capacitando a las personas, las va orientando, las va ayudando, las va rescatando, las va salvando, y cuando ya los tiene completicos le dice: ahora id y predicad el evangelio a toda criatura. La palabra del hermano Larsen era una palabra muy común. Yo creo que por esa palabra fue que nosotros en Colombia logramos como entrar a compenetrarnos más, porque él decía: salvos para servir, no salvos para quedarnos allí, salvos para servir. Y yo creo que Dios necesita esa clase de generación, la generación que no se quede quieta, que no se entretenga con las cosas agradables y bonitas y maravillosas y todo. Necesitamos una generación que se desprenda de tantas cosas para ir y llevar este evangelio como Dios quiere que se lleve. A mí me llama la atención, hermanos, que dice acá: generación torcida y perversa. Si ustedes leen el capítulo 31 van a encontrar que precisamente lo que Dios le dice a Moisés: tú hiciste tu tarea, la has hecho bien, la tarea tuya ya está para terminar, realmente es bueno lo que tú has hecho, pero yo quiero decirte que cuando tú desaparezcas de por acá, el pueblo se va a dañar, el pueblo se va a corromper, el pueblo va a hacer lo malo. Es la profecía directa de Dios. Este pueblo va a adorar otros dioses, pero parece que Dios, en su estabilidad divina, Él dice: pero hagan lo que hagan, yo seguiré levantando hombres que lleven este mensaje de la responsabilidad, y por más que hagan lo que hagan, habrá un remanente que hará lo que yo quiero que ellos hagan. Estamos en esa condición en el mundo. Aún de la misma iglesia habrán algunos que nos acompañan y que cantan y que adoran y que glorifican, pero dentro de 10 o 15 o 20 años, ¿dónde estarán? ¿Estarán todavía por acá? ¿Estarán alabando y glorificando al Señor? ¡Qué maravilloso! ¡Qué bueno sería! Pero qué triste ver que casi la iglesia va entrando como en una etapa de cambios. Usted viene a una convención y pregunta por alguien: no vino, ni fulano tampoco. ¿Y dónde están? Nadie sabe dónde están. Pero yo quiero decirle: lo que Dios necesita son personas no del año. Dios necesita personas de toda la vida andando con Él. Dele un aplauso al Señor en esta hora. ¿Sabe a dónde está según el pasaje, Dios lo está observando todo? Por eso, cuando entra el capítulo 32, que es el cántico de Moisés ahí, entonces es donde ya Dios inspira a Moisés para hablar de esa manera. Y entonces el cántico y la bendición a las tribus es donde precisamente lo que la palabra del Señor dice acá: habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Pero él comienza con ese llamado de atención, con esa forma de hablar que es un poquito dura. ¿Por qué es dura? Porque Dios sabía que muchos de esos se irían a ir. Pero entonces dice: generación, y emplea la palabra generación torcida, perversa, pueblo loco, ignorante.
parece que las cualidades estas que no son tan buenas, torcida, perversa, loco, ignorante, es el que va dejando este camino y lo deja él, porque el que deja al Señor no tiene nada de inteligencia. Pero los que estamos acá todos los años no somos sabios en una cantidad de conocimientos, pero el temor al Señor es el principio de la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Aquí no conocemos mucho de ecuaciones, ni de moléculas, ni de partículas, ni de átomos, pero sí conocemos al solo Dios verdadero que vive y permanece para siempre. Eso es lo que se necesita entonces, una generación para continuar la tarea. Rápidamente, Dios, en una manera irónica diríamos, como cuando Dios está con su poco disgusto y dice, pero míralo. Entonces lo trata de una forma despectiva, pero se engordó. Dice el 15, Jesurún tiró coces, te engordaste, te cubriste de grasa, y abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de la salvación. Eso es como cuando uno ve a alguien que ya dejó al Señor y dice, hombre, pero ¿qué le pasó? Yo nunca pensé que fuera tan torpe de dejar a Dios. Yo nunca pensé que fuera, y le da una forma despectiva, no porque en sí trate de esa manera, sino porque quiere como decir, pero ¿qué le sucedió? Lo tenía todo, tenía al Señor, tenía el futuro, tenía todo, pero ¿por qué lo hizo de esa manera? Entonces ahí le está diciendo, se engordó, dio coces, se volvió como un animal de esos llenos de grasa, que no podía ni caminar, y aún así se olvidó del Dios que lo había hecho. Eso es lo que Dios quiere decir. Si tú solamente le fueras fiel por todo lo que Él te ha dado, es suficiente. Pero no solo es lo que nos lo ha dado, es lo que ha hecho y dónde nos tiene ahora. Y a pesar de todo, yo quiero decir al pueblo del Señor que aquí es la realidad de la vida. Venga lo que venga, pase lo que pase, suceda lo que suceda, así ganes más dinero, así te compres el edificio, así tenga la cantidad de carros, pero no te olvides que hay un Dios todopoderoso que te sacó de allá y ahora te tiene con vida, alabando y glorificando su nombre. Eso fue lo que Dios le quiso demostrar a Israel. Salieron de allá en un desierto. Posiblemente no había la cantidad de comida, pero aún así había algo inexplicable. Comían poquito y eran robustos. Comían poquito y tenían fuerza para seguir andando las jornadas. No eran, como vamos a decir, tan bien alimentados, y no se habla de peste entre ellos. Sucedían cosas grandiosas, y lo que dice el escritor y dice Nehemías y varios, dice que los pies no se hincharon ni sus vestidos se acabaron. Tiene que ser que un poder sobrenatural iba guiando ese pueblo. Alguien los iba a atacar. Un momento, el que se meta con ellos se mete conmigo. Lo que le van a hacer a ellos me lo hacen a mí. Y ahí va un Dios todopoderoso guiando, cuidando, protegiendo, ayudando, salvando, rescatando. ¿Por qué? Porque los cuidaba. Y entonces cuando ya lo dejan, él dice, ¿cómo me pagan de esa manera? Es que la generación, por eso el capítulo 32 ya se va entrando a Josué. Y después de que entra Josué, es la generación la cual le toca las batallas, las peleas, les toca la destrucción de más de 30 reinos. Y cuando toca todo eso, entonces es donde ya ustedes van observando que precisamente en esa condición viene ya lo que dice Primera de Corintios 15:58, la firmeza y la constancia. ¿Por qué Josué obtuvo hasta el último momento todo lo que
lo que él quería, digamos entre comillas. ¿Por qué lo obtuvo? Porque esa generación que entró dispuesta a la pelea, a la batalla, a defender, a conquistar, ellos no entraron con la intención de hacer amigos. Ellos no entraron allá a Canaán con la intención de conocer a ver qué hay, porque ellos salían de un desierto y por más que había montañas y había ríos y había de todo, para ellos había algo más importante, que era ganar la tierra, el territorio, entrar. Y se sentían respaldados por ese Dios poderoso y único. Y parece que ya ese compromiso que había en el capítulo 1, ellos le dicen a Josué: nosotros vamos a estar contigo, te vamos a ayudar, nosotros vamos a respaldarte, nosotros te vamos a obedecer, pero, entonces ahí está la palabrita clave, pero, que Jehová sea contigo, como fue con Moisés. Y ahí es donde comienza: mira que te mando que te esfuerces, porque parece que fue tanto el peso. ¿Quién va a reemplazar a un Moisés? Un Moisés que lo vio cara a cara, que estuvo, que vio esa gloria tan impresionante en el Sinaí, que todo lo que sucedió. Aparte de todo eso, como si fuera poco todo lo que hubiera hecho, Dios se encargó de dejar en incógnita dónde quedó su cuerpo, porque lo buscaron y no lo encontraron. Entonces, ¿quién va a reemplazarlo? Pero cuando ese hombre está como en esa situación tan difícil, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estaré contigo. ¿Qué? Donde quiera que vayas, tú repartirás a este pueblo. Entonces ese ánimo que Dios mismo le da es el que lo lleva a que llegue a esa condición. Ahí hay firmeza y hay constancia. Ahí hay una estabilidad. Todo en la vida necesita esas dos cosas: firmeza y constancia. La firmeza y la estabilidad. Antes de entrar a otros puntos, sería interesante lograr tener en cuenta algo que estaba leyendo en Josué capítulo 3. Miren, hermano, lo que dice Jueces capítulo 3. Dice la palabra del Señor en Jueces, algo que se presentó allá. Toda aquella generación fue reunida a sus padres, 2:10. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Se levantó otra generación. Yo deseo que pensemos solamente en la otra generación. Entremos en la generación que es la de ellos en ese instante. Ya hay acá algo interesante, lo cual tenemos que tener en cuenta. Pero miren ustedes lo que pasa en el capítulo 3 de Josué, para que tomen ustedes más o menos una idea de lo que estamos viendo ahora en esa forma. Dios tiene su generación para entrar a Canaán. Tiene los sacerdotes, tiene los levitas, tiene el líder, tiene todo. Todo va radicando ahí, es en una obediencia, que haya obediencia. O sea que no es que cualquiera haga lo que quiere, no, había que tener una obediencia. Cuando lean todo el capítulo 3 van a encontrar que ahí está el modelo de la obediencia. Ustedes se pararán, ustedes tomarán esa piedra, ustedes darán el paso y darán el otro paso y cargarán el arca. Y parece que todo es como una orden tan precisa, pero lo que yo quiero que tomemos en cuenta acá es lo que dice el verso 14.
cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Cedrán, y las que descendieron al mar de Araba y el mar salado acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán. O sea que lo que quiere decir es que ellos van a entrar al Jordán. Quiere decir que ya las aguas se habían salido un poco, como lo que quiere decir allá, pero ya en medio de pisar el lodo que había, van notando que ya aquí no hay más lodo, y van avanzando y no hay más lodo, y ya van viendo que hay parte seca y toda el agua está acumulada a un lado de ellos. Cuando el agua está allá y ellos están pasando en seco, miran que el otro lado de la orilla está allá y la otra parte donde acaban de entrar está allá. Ellos se quedan acá. Y noten ustedes lo que dice la palabra del Señor acá. Estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Parece que lo que hizo esa generación fue estar acá y ellos iban pasando allá. Parece que los que iban deteniendo esa cantidad de agua, entre comillas, que no eran ellos, pero los que estaban ahí como a la espalda de toda esa cantidad de agua, ellos estaban parados acá y tenían el arca y el pueblo estaba pasando, el pueblo estaba pasando. Esa generación fue la que tuvo que llevar esa responsabilidad, esperar acá. Cuando ya pasaron los últimos, ellos tomaron otra vez el arca y siguieron con el arca, y cuando llegaron al otro lado, el río volvió y tomó el control de lo que llevaba. La generación que sabe llevar la responsabilidad que Dios le da. La generación que sabe obedecer, la generación que aprende, la generación que no es agresiva, altanera, grosera, prepotente, la generación que dice: usa mi vida, ayúdame, Señor. Esa generación que dice: pastor, cuente conmigo, pastor, aquí estoy. Ah, pero que tienes que ir a tal lugar. No interesa el lugar, lo que yo quiero es cumplirle a Dios. ¿Quiere dar una alabanza al Señor? Hay un salmo que para mí es uno de los salmos más llamativos, porque habla de la generación, pero habla en el sentido, la generación que hay, la generación que venía y la generación que vendrá. Entonces hay tres áreas, pero lo que quiere decir el salmista o la inspiración que recibe es en el capítulo 78, la cual hemos oído, dice el verso 3, lo hemos entendido que nuestros padres las contaron, no las encubriremos a los hijos, contando a la generación venidera, o sea, la otra que viene, la generación venidera, las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. El comienzo de la obra aquí y la etapa que vivió nuestro hermano amado, hermano Eliseo Duarte, no fue fácil. Persecución, notificaciones, cartas. Y era un principio que parecía fácil, pero no fue fácil.
Ahora la generación que se levanta y tiene su congregación, recuerde que muchos pasaron por allí derramando lágrimas. Pero ¿sabe que hay algo tan llamativo? Y es que el texto habla de las dos cosas tan rápido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo trayendo la gavilla. O sea que parece que esto es un poco largo, pero de un momento a otro se pasa del llanto a la alegría, se pasa del dolor a la felicidad, se pasa de la persecución a la solidez. Y yo quiero decirles que el trabajo del hermano Eliseo no fue en vano, y el trabajo de los primeros que han estado acá no es en vano. ¿Por qué? Porque seguimos batallando, seguimos luchando, seguimos en esta pelea en el nombre glorioso de Jesús. Cuando yo veo al hermano Adrián, cuando no usaba ni muleta y andaba por toda parte, y ahora que lo veo ya que hay que ayudarlo a algo así, yo digo, es el momento en que tienen que ayudarlo y darle. Pero hubo un tiempo en que nadie tenía que darle la mano para nada. Él andaba, él venía, él manejaba esos grandes automotores que hay allá, pero de allá salió a seguir predicando la palabra. Y quiere decir entonces, mis hermanos, que esa generación que ahora se está levantando, mire para atrás un poquito la generación de lo que le está entregando. ¿Sí me entendió lo que acabé de decir? Se busca una generación que aprenda a ver, una generación que conozca la realidad de la vida. Vuelvo y leo el texto o el capítulo que dice el capítulo 78. Él estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a los hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Aquí hemos llegado entonces a algo, mis hermanos, y es precisamente cuando una generación sabe construir, porque es que hay generaciones que todo lo que saben es disfrutar. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Aquí está Josué y toda esta cantidad de gente peleando, batallando, luchando. Se envejecieron en las batallas. Llegaron al punto en el cual ya no se podía seguir más, ya todo estaba lo que tenía que hacer, y entonces ellos se quedaron aquí. Cuando se levanta la otra generación que no conoció, fue la generación de disfrutar, y parece que hasta disfrutaban de fama. ¿Y tú quién eres? Yo soy de Israel. Ah, los que conquistaron. Sí, yo soy de esos. Pero no habían tomado siquiera un arma. No habían tomado una espada y decían, sí, yo soy de ellos. Ese Dios poderoso, sí, de ese Dios. Pero no le obedecieron a ese Dios, lo cambiaron, se pusieron a adorar ídolos, imágenes, se enredaron con una cantidad de cosas, y entonces se vino como una congestión en la cual tuvieron que aparecer los jueces, y en los jueces hay una cantidad de hombres que no respondieron como Dios quería que respondiese. Pero entonces es una generación que se levanta porque ya no sabía nada más que hacer sino disfrutar. Yo quiero decirle a la generación que viene, porque estamos en los 30. Cuando se habla de los 30, se está saliendo de una y se están dando en otra y se está formando la otra. Pero yo quiero decirle a los que ya están entrando, porque tienen 30 y 35 años y ahora van a entrar en esa etapa de la vida,
pues quiero decirles, no se gocen mucho ni se alegren de que ya hay una cantidad de propiedades y hay una cantidad de hombres ordenados y hay una cantidad de locales y hay una cantidad de hermanos. No, gócense de que todavía el Dios de ellos sigue siendo el Dios nuestro para ayudar a pasar al otro lado. ¿Quiere darle una alabanza al Señor? Dice la palabra del Señor en 1 Corintios, el capítulo 3. Se necesita una generación que sepa construir. ¿Qué quiere decir? Nadie puede poner otro fundamento. Pero es que esos hermanitos ya de bastantes años, sé que ellos son fanáticos. No somos fanáticos, es el fundamento que Dios nos dio para poderlo tener. Es que ahora estamos a la moda y hay que hacer aquello de esta forma, de la otra. No es tanto así. Lo que tenemos que tratar de hacer en el nombre del Señor Jesús es lograr comprender que precisamente en medio de todo lo que se presenta, debemos de entender perfectamente que este Dios todopoderoso, que es el único, que Él es grande y maravilloso, es el que nos ha dado la libertad de poder llegar donde llegamos. Ahora, voy a leer el texto que dice acá, el verso 11, Primera de Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento, el cual está puesto, el cual ¿qué? Es Jesucristo. Y si otro fundamento edificare oro, plata, piedra, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará. Y sigue diciendo acá en una forma como bien, yo diría como bien fácil de entenderla, cuando dice acá, el fuego lo revelará, la obra de cada uno lo probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, sufrirá pérdida. Entonces aquí viene algo interesante. ¿Dónde está lo que se ha hecho? Se necesita una generación que valore lo que los de atrás han hecho. Ojalá se les cruce y diga, hermanos, yo vine acá, pero el hermano tal que estaba fue el que compró el lote. Y ahora hay un edificio bonito, sí, pero vino otro hermano y lo construyó. Pero ahora yo vivo acá. Disfruto del parqueadero, disfruto de todo, pero hubo uno que tocó batallar para poder hacerlo. Que la generación no olvide lo que la otra generación hizo. Que la generación entienda que aquellos casi se matan la vida ya para que otros tengan bastante ahora. Mis hermanos, se necesita esa clase de generación. Se necesita esa clase de generación de que precisamente cuando se está hablando, sed salvos de esta perversa generación. Y yo quisiera que tomáramos en cuenta lo siguiente precisamente. Está el mensaje de salvación. Él les habla del Antiguo Testamento. Él les habla de aquella roca, les habla de lo que había sucedido allá en el Antiguo Testamento, les testifica, después les habla de lo presente. Vosotros habéis matado, habéis crucificado al autor de la vida. Después les habla de la resurrección. Habla de David que murió y no resucitó. Pero después dice, pero este que ustedes crucificaron resucitó al tercer día. Entonces les está hablando de todo un panorama de la vida.
Necesitamos una generación que conozca las raíces que vienen de allá y que esas raíces lo formaron y que esas raíces lo capacitaron para que sea hoy lo que es. Yo quisiera que entráramos como en un análisis un poquito rápido. ¿Por qué estamos en este país? ¿Cuál es el objetivo de Dios? ¿Cuál es el plan de Él? Yo diría, si Dios lo trajo niño y ahora es fuerte y vigoroso, ¿para qué será? ¿Para que hundas ese acelerador y andes a todo lo que da la velocidad del auto? ¿O para que le sirvas al Dios Todopoderoso? Ahí está. Ahora eres inteligente, ahora tienes dinero, ahora ya eres respetable. Si eres su pasaporte americano y lo muestra ya y americano, siga. Porque si muestra el colombiano, pase para allá. Yo no sé el ecuatoriano, pero el colombiano goza como de latinos allá. Pero cuando ya, ¿qué sentido tiene ese honor, esa altura, ese privilegio? ¿Cuál es? ¿Para levantar la cabeza? ¿Para entrar como en esa arrogancia, soy americano? ¿O será para decir, ya que Dios me ha dado esto, lo voy a aprovechar para poder hacer lo que Dios quiere que haga? ¿Tú lo crees de esa manera? ¿Tú lo crees? Nosotros tenemos que hacer un análisis rápido de la vida y tenemos que lograr descubrir, llegar a la realidad. ¿Por qué somos lo que somos, tenemos lo que tenemos y vamos para donde vamos? Porque esa es la realidad. Miren, nosotros tenemos que partir del punto de vista que hay una generación. Cuando el hermano Eliseo vino, había ya personas que tenían edad 40 y 50 años. Cuando fueron pasando los años para llegar a tener ahora 30, quiere decir que ellos ahora deben de tener 60 o 70. Los que tienen ahora 30, una generación está relacionada entre los 27, 30 y 35 años. Depende. Pero al hablar de la generación, la que venía ya se está yendo. La que comenzó ya está entrando en una etapa de vejez. Pero la que se está levantando ahora es la que tiene que tomar la bandera, la antorcha, y poder decir, lo que ustedes no han hecho, no se preocupen, yo lo hago en el nombre de Jesús. Lo que se necesita, mis hermanos pastores y directiva, es que ustedes puedan ver una generación y estar tranquilos ustedes, porque es un poco doloroso. ¿Con qué irán a salir ahora? ¿Qué irán a hacer? ¿Cómo lo irán a hacer? Ese punto doctrinal, ¿eso irá a progresar de esa manera o va a desaparecer? ¿O será que dentro de varios años seguirá eso? Ustedes necesitan, en el nombre de Jesús, es que el que está entrando en esa generación que se busca sea la persona que digan como Dios mismo lo pensó con Abraham. Parece que estando ellos en esa situación o en esa disyuntiva o en ese dilema ya del juicio que va a venir a Sodoma,
Él le dice a los mismos ángeles: yo sé quién es Abraham. Yo sé quién es Abraham. Abraham no le voy a encubrir lo que voy a hacer, porque yo sé que él le enseñará a sus hijos. O sea que Dios tenía un alto concepto de Abraham. Lo que necesitamos ahora es que todos nosotros tengamos un alto concepto de la generación que viene. Porque sería muy doloroso, muy triste, muy duro tanto batallar, trabajar, luchar, sufrir y ver que las cosas se van. Pero cuando hay un progreso, hay un avance, y dentro de varios años más países, más países, más países. ¡Qué alegría, qué bendición de Dios tan grande! No porque nosotros seamos egoístas, sino porque esa es la realidad de la vida. Estos días que estábamos en Colombia celebrando unas ordenaciones, yo le decía a las hermanas o a los hermanos que estábamos ahí, ¿qué es lo importante de una ordenación? Lo importante de una ordenación, pues no es tanto el certificado que se le está dando, no es tanto el honor, la altura, sí lo es en parte, pero hay algo más interesante. Entonces yo les dije, en un momento de la ordenación sucederán cosas tan maravillosas como es tener a estas personas arrodilladas y van sintiendo 5, 10 personas que están tras de ellos imponiendo las manos, esa cantidad de manos. En vez de ponerse a mirar quién está imponiendo la mano, agacha la cabeza y dice: úngeme, Señor, en tu nombre glorioso, porque todos esos hombres de Dios los está usando para que reciban dones de lo alto. Esa es la realidad de una ordenación. El cartón desaparece, el agua lo dañó, el momento agradable desapareció, pero cuando él llega a la iglesia y pasa 1 año y 2 años y 5 años y siente que hay la unción, la autoridad, el poder espiritual, entonces lo primero que dice es: así no haya cartón, así no haya tarjeta, así no haya nada, pero está la unción del Dios Todopoderoso. Un aplauso para nuestro Dios. Mire cómo sobreedifica. Entro ya a la parte final. Mire cómo sobreedifica. Quiere decir que hay un fundamento. Después del fundamento hay una construcción. Pero como la persona no es eterna, dejó algo allí y otro que llega tiene que seguir construyendo. Y ese también hizo su trabajo, pero llega otro, sigue. Si no se le pone cuidado a la construcción, quedará una pared toda torcida, una columna toda torcida. Pero si el que va a construir mira bien cómo tiene que seguir la tarea, el edificio llegará a ser bonito por el cuidado que le coloca. Necesitamos esa clase de generación. Yo quiero invitar en esta mañana esa generación que usted tiene cerca. Esta mañana yo quiero hacer una oración por aquel que quiere formar parte de esa nueva generación. Esa persona que ahora puede tener 15 o 18 o 20, porque el que ya está llegando a 40 o a 50 ya son 30. Pero si ahora se deja formar esa generación, necesitamos una generación que se pueda aconsejar. Necesitamos una generación que aprenda a orar.
Sabe que me alegra mucho cuando yo veo que aquí antes del culto se para un hermano, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. A uno le da alegría cuando lo ve a él con ese ánimo, pero cuando hay 4 no más, me dice, qué tristeza, solo 4. Pero cuando ya hay un buen número, 20, 50 o 100 orando, uno dice, estamos bien, por ahí es. Se necesita una generación que ame las almas más que la riqueza. Se necesita una generación que ame esta iglesia. No somos arrogantes ni prepotentes, no, pero es que tenemos que tener el sentido de pertenencia. Si tú no amas esta iglesia, ¿a dónde vamos a buscar quien la ame? Dios la ama, pero nosotros tenemos que amar lo que hacemos, lo que tenemos, lo que practicamos, lo que predicamos, en el nombre glorioso del Señor. Estén en pie, por favor. Nosotros tenemos que amar lo que es nuestro. Algún día Dios nos dará los cantos propios. Algún día podremos tener los compositores que no son los que viven de cualquier manera por allá en un mundo religioso, sino compositores que viven en santidad y saben lo que escriben y lo que cantan. No sé si usted cree lo que yo le estoy tratando de explicar. Hay unos compositores llenos de tatuajes, con una cabellera extraña, con algo. No. Necesitamos los compositores que son de aquí, bautizados en el nombre y aman todo lo que se haga acá. Un aplauso para el Señor. Necesitamos la generación. Necesitamos la generación que se deje enderezar a tiempo. ¿Qué quiero decir? Que ese arbolito que está yéndose para un lado, está a tiempo de enderezarlo para que siga derecho. Necesitamos la generación que reciba consejo. Necesitamos la generación que no se llene de arrogancia. Necesitamos la generación que no sea responsiva. Pastor, pero a mí me respeta. Hablando de respeto cuando no respeta a nadie. Necesitamos una generación humilde, sencilla, una generación llena de la unción del Espíritu Santo. Ahora, yo quisiera, al hablar acerca de esta generación que necesitamos, si Dios nos sacó de esa línea, que iban todos con la misma ruta, pero Él nos sacó de allá para que seamos diferentes, quiere decir entonces que Él va a hacer algo distinto con nosotros. Yo tenía 15 cuando Él me llamó y yo estaba en la misma fila de todos, pero cuando Él me sacó de allá, entonces entendí que Dios quería hacer algo conmigo. Yo entendí que Él me había sacado de la condenación a la vida, porque los que van por esa fila son de ese Adán que es muerte, pero los que salen de allá para la otra son los del Espíritu vivificante de Dios manifestado en carne. Porque en uno todos mueren y en el otro todos viven. Voy a hacer esa oración en este momento. A ver, yo quiero ver aquí en este altar de esos de 15, 20 a 30. Que forme parte de esa nueva generación. ¿Sabe qué le quiero decir? Los que van a pasar acá
Yo quiero decirles algo, hermanos y jovencitas que vienen acá. Los que están pasando a este altar, necesitamos que sean sólidos, firmes. Necesitamos que estén dispuestos a pagar el precio. Necesitamos que sean la clase de personas que se les puede hablar. Así tenga el pasaporte que tenga y sepa los idiomas que tenga, pero que se le pueda hablar. Porque si tú permites que te hable, otros permitirán que tú les hables. Yo veo un hermano con una niña allí. No sé si alguien quiere traer su niño. Y si trae su niño o su niña, ya viene con otra generación ahí. Si alguien está esperando, venga acá. La generación de los rectos será bendita, dice el Salmo 112. La generación. A ellos les dijo: sed salvos de esta perversa. Ahora la generación de los rectos será bendita. Sigan acercándose acá, si eso es, venga acá. Yo quisiera que antes de hacer la oración ustedes se encierren con Dios. Allí donde están, con esa cabeza agachada y esas lágrimas que usted está derramando allí. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué dejaste tu patria nativa para venir acá? Y ya de aquí terminarás tus días, tus años. ¿Por qué? Porque Dios quiere usar tu vida, tu descendencia, tu familia, tus hijos. Tú no puedes dejar que tus hijos sigan la línea de la generación mala, teniendo un Dios todopoderoso para entrar en el camino de la santidad. Toma ese compromiso con Él ahora. Habla con Él, habla con Él. Eso es. Otro no dio resultado. Tu hermano no dio resultado, tu papá no dio resultado, pero tú puedes dar resultado. No todo se ha perdido. No todo se ha perdido. Eso es. Toma esa niña, toma ese niño, toma esa criaturita. En el Antiguo Testamento hubo personas que sacrificaron los hijos a los ídolos. Nosotros los presentamos al Dios Todopoderoso. Tu descendencia también podrá hablar en nuevas lenguas. Tu descendencia podrá tener unción del Espíritu Santo. La generación que necesitamos está aquí. Aquí está la generación que necesitamos. Ahora sí, yo quiero que todos ustedes allá levanten sus manos. Veo que todavía alguien viene y hay espacio por allí. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted le pida a Dios: Señor, estos 30 años, dígale al Señor, regálanos la generación que necesitamos. Esta es la que necesitamos. La que se sabe arrodillar, la que sabe respetar, la que sabe amar, la que sabe evangelizar. La generación que llenará a Estados Unidos con este mensaje de salvación. La generación que se abrirá paso
con la unción del Espíritu Santo. Sigue orando, sigue orando, sigue orando al Señor. Hermano Franklin, venga por favor. Haga esta oración por toda esta nueva generación. Él va a orar en el nombre de Jesús por toda esta generación. Aleluya, aleluya. Quiero pedirles en el nombre de Jesús a los que están de rodillas, si pueden hacerlo, levanten sus manos. Levanten sus manos. Levanten sus manos. Creo que alguien falta que venga aquí, y mientras él no venga aquí, no nos vamos a ir de aquí. Hay alguien que Dios lo necesita. Se lo digo en el nombre del Señor Jesús. En este momento, de parte del Señor Dios eterno, va a untar sobre usted aceite, que es ungirlo. Lo va a ungir. Lo va a ungir con aceite. O bachatrin bachara trashabalaya la bachara batasabala. Ucharada. Todos los que tenemos hijos, sobrinos, todos los que tenemos jóvenes en la congregación, pastores, vamos a hacer un clamor que se escuche hasta los cielos, nuestras voces clamando, que se escuche el clamor de la iglesia. Animémonos a clamar. Levante su voz para que ellos sientan lo que nosotros sentimos hace 30 años. Estamos listos para invocar este nombre. Sababalaya. Usalabayalaya. Usalabayalaya. Tú lo tienes aquí, Señor, a él, a ella, tú lo tienes aquí. Tú en esta hora vas a tomar la vida de alguien para crear un gran avivamiento en esta gran nación. En ese alguien que muchos no dan nada por él porque ha cometido muchos errores, pero en esta hora hay poder en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Perdona todas las faltas, perdona toda la dureza, toda la inconstancia, perdona todos los errores, perdona todos los fracasos, Señor. Pero en esta hora, Padre Santo, la iglesia levanta las manos a los cielos y todos vamos a llenarnos el corazón de su presencia y vamos a invocar este nombre que es la presencia, la autoridad del cielo. Iglesia amada, todos juntos vamos a declarar que hay todo poder. Dígalo fuerte: hay todo poder. Dígalo fuerte: hay todo poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Aplauda su nombre con todo el corazón. Derrama tu gloria. 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 Derrama dones celestiales sobre todos los que estamos aquí. Que tu gloria llene la iglesia. Que tu gloria llene la iglesia. Que tu presencia nos sature a todos. Que tachita te la sala. Señora Salahaya, Utsasitarata Salaya Saya, Ucharala, Utsalaya Sitarasaya, Ucharata Salahaya.
Glorifiquiti Shira. Esta iglesia es tuya, Padre. Satúralo con tu poder ahora. Satúralo con tu gloria ahora. Tú eres bueno, Señor. Aplauda su nombre. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Diversos géneros de lenguas. Toma la vida de ese jovencito, que empiece a hablar en otras lenguas, que no sea la lengua del inglés, ni del español, ni del italiano, ni del francés, que sea lenguas del cielo, lenguas sobrenaturales, angélicas. Oh Santo, que otro interprete, Padre, que tacía y alzaya, que haya profecía sobre la iglesia, que se derramen dones de ciencia, sabiduría, que haya la suficiente fe aquí para que ocurran milagros y sanidades, porque esta es tu iglesia. Aplauda su nombre con todo el alma. Que se derrame aquí tu gloria sobre todos. Sedientos somos de poder. Nuestra alma es sedienta de tu gloria. Solamente queremos que tu gloria nos sature, Padre. Apachina la saraya. Adorémoslo con todo el corazón. Bendice, Señor. Bendice este pueblo. Levanta pastores, predicadores y misioneros. Oh, Salabalaya. Santo. Quiero vivir para adorarte. Quiero servirte, Señor. Quiero ser útil en tus preciosas manos. Úsame, moldéame, persiste en el a tu clamor, en la hermosa oración. imagen. Aleluya, aleluya. Hemos escuchado de la perseverancia. Perseverancia en el camino, perseverancia en la oración. Cuando hay perseverancia en la oración, entonces la respuesta de Dios llega. Aleluya, clamemos, clamemos de una manera insistente, orando en el Espíritu. Procuremos entrar siempre en el Espíritu. Aleluya, bendito sea su nombre. Aleluya, 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 aleluya. Necesitamos del Señor la unción, el poder de su Espíritu para la vida espiritual, para el servicio. Alabado sea su nombre. Aleluya, aleluya. Sigue clamando, sigue clamando, sigue clamando. Aleluya. Bendito sea su nombre. Hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. Tenemos la victoria. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Que las manos se levanten en señal de victoria. Que las rodillas paralizadas se fortalezcan. Quiero vivir para Que lo que se está queriendo salir del camino retome la dirección por el Espíritu. Señor, quiero ser Aleluya, gloria a Dios. en tus preciosas Jesús, manos. santo, santo, santo eres. Te glorificamos, te exaltamos, Dios del cielo. Aleluya, aleluya. Moldéame a tu hermosa imagen. Úsame. Quiero vivir para adorarte. Quita todo espíritu de incredulidad, Quiero servirte, espíritu de Señor. simpleza, Quiero ser espíritu de útil conformismo. Quítalo, en Señor. tus preciosas Dios mío, pon en manos. nosotros esa sed de Quiero justicia, servirte, este anhelo por tu Señor. presencia. Quiero ser Dios útil mío, Dios mío. en tus aleluya. preciosas manos. Señor, bendice este grupo de hermanos Quiero servirte, que ha dado este paso acá al frente. Señor.
quiero ser Señor, aleluya. tus preciosas Trata con ellos, Señor. Trata con ellos para que ellos tengan el sentir de continuar que dispuesto con esta gran estoy. misión, con este legado de llevar las Llevaré nuevas tu de nombre salvación a los perdidos. a las naciones. Señor, aleluya. Tú Envíame, estás buscando los obreros de la última hora, Señor. que dispuesto Oh, Dios estoy. mío, Dios mío. Llevaré tu nombre Bendito su a las nombre. naciones. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. El Señor renueva las fuerzas. El Señor restaura. El Señor convence. El Señor es bueno. Aleluya, aleluya. Por eso el apóstol Pablo dice: